Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la emotiva historia de Tieu-nu y Truong. Después de tantos años separados, finalmente tienen la oportunidad de reencontrarse. Pero, ¿será todo tan sencillo como parece? ¿Recordará Truong a Tieu-nu o ella seguirá siendo solo un recuerdo vago en su corazón? Y la gran pregunta, ¿se hará realidad la boda feliz que Tieu-nu tanto ha esperado? Vamos a descubrir esta historia llena de sorpresas con eventos que no podrás apartar los ojos de la pantalla. Acompáñanos hasta el final del video para no perderte los momentos más emocionantes e inesperados. La luz del sol de la mañana brillaba débilmente a través de las nubes delgadas, cubriendo los techos de tejas rojas, anunciando el comienzo de un nuevo día. Tieu-nu tomaba la mano de Dui, su hijo, y caminaba suavemente junto a la madre de Truong, mientras Dui saltaba emocionado a su lado. Ambas iban rumbo a la escuela donde estudiaba Truong para dejar a Dui en su clase, pero en el corazón de Tieu-nu, la sensación de preocupación e intranquilidad no desaparecía. Sentía como si hubiera algo que aún no estaba completo, algo que tenía que descubrir. Tieu-nu no dijo nada durante el camino, solo caminaba en silencio junto a la madre de Truong, pero cada vez que sus ojos se encontraban con Dui, su corazón se apretaba. Dui era una parte de Truong, una pieza perfecta del amor que compartieron. Aunque hacía mucho tiempo que no veía a Truong, su imagen seguía rondando en la mente de Tieu-nu. No podía olvidar los dulces recuerdos que compartieron los días llenos de risas y felicidad. Después de dejar a Dui en la clase, Tieu-nu y la madre de Truong continuaron su camino, un viaje lleno de esperanza pero también de preocupaciones. Sabía que esta vez tal vez todo fuera diferente. Truong se había ido dejando muchas heridas en su corazón, pero ella nunca había perdido la esperanza. Esperaba que él la recordara, que pudieran recuperar lo que habían perdido. Ambas pasaron por las calles familiares y en la mente de Tieu-nu, la imagen de Truong seguía dando vueltas. Lo extrañaba tanto que sus ojos no podían evitar llenarse de lágrimas. Aunque intentaba mantenerse fuerte, cada paso parecía hacer que su corazón se hiciera más pesado. Tieu-nu no entendía por qué los recuerdos de Truong eran tan claros en ella, mientras que él sería capaz de recordar los dulces momentos que compartieron. Sería capaz de ver el amor sincero que ella aún le tenía a pesar de todo el tiempo que había pasado. Durante el camino, Tieu-nu de repente miró el reloj de pulsera de Truong que aún guardaba consigo. El reloj ya era viejo, pero para ella era el único recuerdo que quedaba de él. Cada vez que lo miraba sentía su presencia. Recordaba cómo él siempre llevaba ese reloj. Cada vez que se encontraban, era como un símbolo del amor que alguna vez tuvieron. Y ahora, ese reloj se había convertido en un dolor insoportable, apretando su corazón. Las lágrimas seguían cayendo, y ella sabía que pase lo que pase, Truong siempre sería el hombre que amaría. Y aunque él la hubiera olvidado, ella siempre lo amaría. Hace mucho tiempo que Tieu-nu no había sentido una calma tan profunda. Extrañaba a Truong, extrañaba los momentos en los que ambos se reían, compartían las alegrías y tristezas de la vida. Pero ahora todo parecía ser solo el pasado. No sabía cómo reaccionaría Truong cuando la viera de nuevo. ¿La recordaría? ¿Sería capaz de sentir el amor que ella aún le tenía a pesar de todos los años que habían pasado? Cuando se acercaron a la casa de Truong, Tieu-nu se sintió aún más nerviosa. Ni siquiera podía decir una palabra, solo podía caminar en silencio con los ojos fijos en el reloj de Truong. La madre de Truong también notó la preocupación en sus ojos, pero no dijo nada, solo caminaba en silencio a su lado como si entendiera todo lo que sentía. Tal vez ella también esperaba que esta vez los dos pudieran encontrarse como un hermoso final para el amor que alguna vez compartieron.
Cuando llegaron a la puerta de la casa de Truong, el corazón de Tieu-nu latía con fuerza y sus pasos se hicieron más pesados. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo muy importante, pero no sabía qué resultado tendría. Ambas se quedaron allí en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. La madre de Truong la miró con una mirada suave pero llena de preocupación, y luego asintió levemente indicando a Tieu-nu que entrara. Pero cuando Tieu-nu entró en la casa de Truong, no pudo evitar sentir la vacuidad. La casa parecía estar vacía, ya no se oían risas como en los viejos tiempos. Todo estaba tranquilo, como esperando algún cambio. Truong no estaba allí. La madre de Truong miró a Tieu-nu, luego observó la casa y finalmente suspiró. Tieu-nu permaneció en silencio sin saber qué hacer, llena de desilusión. Regresará Truong y si lo hace, la recordará. El estado de ánimo de Tieu-nu era un torbellino sin saber por dónde empezar ni cómo terminar. Solo sabía que pase lo que pase, no se rendiría. Amaba a Truong y siempre tendría la esperanza de que algún día él recordara los hermosos recuerdos que compartieron. Cuando Tieu-nu y la madre de Truong llegaron al lugar, el aire de la mañana aún estaba fresco, pero el corazón de Tieu-nu se sentía increíblemente pesado. Cada paso que daba estaba cargado de ansiedad, esperanza y también miedo. No sabía si esta vez podría encontrarse con Truong, si él la recordaría, o si sería capaz de sentir el amor que ella aún guardaba en su corazón después de tantos años. Cada vez que pensaba en esa posibilidad, su corazón se apretaba. No sabía si tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a él, para mirarlo a los ojos, o si su corazón sería lo suficientemente fuerte para recibir todas esas emociones nuevamente. Tieu-nu caminaba despacio como si temiera que si aceleraba todo se desvanecería en un suspiro. Aunque ya se había preparado para todo lo que pudiera suceder, su corazón no podía dejar de preocuparse. Pensaba en Truong, en los días llenos de recuerdos hermosos, en los momentos en los que ambos estaban juntos, sin importar las dificultades, solo con alegría y amor. Pero ahora todo era diferente, y no sabía cuánto de su pasado aún recordaría Truong. Cuando Tieu-nu y la madre de Truong se acercaron a la casa, el paisaje frente a ella parecía no haber cambiado desde aquellos días. Las pequeñas casas sencillas, los caminos del pueblo curvos, y el ambiente tranquilo como esperando el regreso de algo o alguien. Pero el corazón de Tieu-nu no podía encontrar paz. Entró en el patio y miró a su alrededor, pero no vio a Truong. Solo estaba la madre de Truong de pie afuera, observándola con ojos llenos de amor, como si esperara algo, una reunión que había esperado durante mucho tiempo. La madre de Truong le tomó suavemente la mano a Tieu-nu y sonrió. Truong está en el patio secando algunas hojas de hierbas. No te preocupes, lo verás. Al escuchar las palabras de la madre de Truong, Tieu-nu sintió como una nueva energía surgía en su interior. Caminó más rápido, su corazón latía con más fuerza. Sus pasos apresurados no podían detener las emociones que sentía. Miró a su alrededor y luego a través del patio. De repente sus ojos se detuvieron en una esquina del jardín donde Truong estaba de pie sosteniendo las hojas de hierbas cuidadosamente secándolas al sol. Esa imagen hizo que Tieu-nu se detuviera por un momento asombrada. Truong seguía allí aún como él de antes, tranquilo y sereno, pero ahora en el corazón de Tieu-nu había una sensación extraña e indescriptible. Lo miraba, sentía su presencia, pero también se daba cuenta de que todo había cambiado mucho. Tieu-nu no pudo quedarse quieta más tiempo. Las emociones de repente la desbordaron y las lágrimas cálidas comenzaron a caer sin poder contenerlas. Ya no pensaba en lo que podría suceder, ya no temía las preguntas sobre el futuro. Solo tenía un sentimiento: tenía que correr y abrazar a Truong, abrazarlo con fuerza como para recuperar los años perdidos.
Corrió rápidamente hacia él sin importar lo que sucediera a su alrededor. Solo quería estar cerca de él, sentirlo una vez más. Cuando Truong escuchó los pasos apresurados, se dio vuelta sin entender lo que ocurría, y en ese momento Tieu-nu ya había saltado hacia sus brazos. La abrazó con fuerza como si temiera que si no lo hacía él, desaparecería de inmediato. La sensación de familiaridad y calidez de su cuerpo hizo que Tieu-nu se sintiera envuelta en seguridad. Las lágrimas seguían cayendo, pero no podía detenerlas. Esas lágrimas representaban los años que había vivido en la nostalgia de Truong, en la espera, en el dolor de perder al hombre que amaba. Y ahora que lo había encontrado nuevamente, todas esas emociones explotaron fuera de su control. Truong se quedó quieto en los brazos de Tieu-nu, con los ojos muy abiertos, sorprendido. Una sensación extraña surgió en su interior, como si todos los recuerdos de repente se volvieran más claros. No podía recordar todo, pero su corazón quizás ya había reconocido algo familiar en el abrazo de Tieu-nu. Un calor, un amor imposible de rechazar. Miró a los ojos de Tieu-nu y de repente todos los recuerdos regresaron. Recordó todo, cada momento, cada mirada, cada sonrisa de ella. Todo volvió como un libro abierto, todas las páginas llenas de recuerdos dulces que había tenido. Cuando Truong recordó todo, sintió una inmensa felicidad en su corazón. No podía creer que Tieu-nu, la mujer que había amado, estuviera aquí en sus brazos justo en este momento. La abrazó con más fuerza como para no dejarla ir nunca más. «Ya has vuelto», susurró su voz quebrada por la emoción. «Te he extrañado todo». En ese momento la madre de Truong estaba afuera mirando la escena frente a ella. No pudo evitar sonreír, sus ojos brillando con felicidad y satisfacción. Había esperado este momento durante tantos años y ahora todo parecía un milagro. Tieu-nu y Truong finalmente se habían reencontrado. La madre de Truong se quedó en silencio, solo con sonrisas de felicidad y alegría en su corazón. Sabía que el amor entre Tieu-nu y Truong, aunque había pasado por muchas pruebas, seguiría siendo eterno. Y creía que ahora los dos comenzarían un nuevo capítulo, un futuro lleno de promesas y felicidad. Después de esos momentos llenos de emoción, cuando Tieu-nu y Truong finalmente se reencontraron, todo parecía de repente volverse más claro y ligero. En sus brazos ambos podían sentir la dulce felicidad que habían perdido durante tantos años de separación. Todos los recuerdos dolorosos desaparecieron de repente, dejando espacio para nuevas esperanzas y sueños que comenzaban a formarse. Tanto Tieu-nu como Truong sabían que aunque habían pasado por muchas pruebas, su amor seguía siendo fuerte y eterno. Ya no había mañanas lluviosas ni largas noches solitarias. En su lugar había momentos de paz, cuando Tieu-nu y Truong se sentaban juntos junto al fuego, mirando la luz tenue de las lámparas, conversando sobre sueños, sobre un futuro feliz que estaban construyendo juntos. No necesitaban decir mucho, solo un vistazo bastaba. Las palabras no podían describir por completo los sentimientos en sus corazones, pero sabían que el amor que se tenían era sólido, duradero, como la casa que habían construido juntos a lo largo del tiempo. Y luego, un día en una tarde tranquila, cuando el cielo se tiñó del dorado brillante del atardecer, Truong estaba sentado junto a Tieu-nu, tomándole la mano. Juntos miraban el campo a lo lejos, donde el sol lentamente se ocultaba detrás de las montañas. Tieu-nu no dijo nada, solo disfrutó en silencio de ese momento feliz junto a la persona que amaba. Pero en su corazón surgió un pensamiento, uno que había estado guardando por mucho tiempo, pero que nunca había tenido el valor de compartir. Miró a Truong y suavemente dijo: «Truong, ¿qué piensas de un matrimonio? ¿Crees que podríamos tener una boda pequeña tan romántica como la que alguna vez soñamos?» Truong miró a Tieu-nu. Sus ojos brillaron con sorpresa, pero también con amor.
No había pensado en esto, pero en cuanto escuchó a Tieu-nu, su corazón comenzó a latir más rápido. Una boda. Una boda. Eso era maravilloso y siempre había sido su sueño, un sueño en el que Tieu-nu estuviera a su lado caminando juntos hacia una nueva etapa como lo habían prometido. Truong sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. Una boda es una idea maravillosa. Nunca lo había pensado, pero ahora al pensarlo veo que realmente tiene un gran significado. Tendremos una boda romántica como tú quieres. Tieu-nu no pudo ocultar su alegría, apretó con fuerza la mano de Truong y luego sonrió radiante. Ambos se miraron sin necesidad de decir más, porque todo ya estaba claro en los corazones de ambos. Tendrían una boda real, no solo un evento exterior, sino una afirmación del amor firme que compartían. En los días siguientes comenzaron a planificar su boda. Tieu-nu y Truong pensaron juntos en cada detalle, desde la elección del lugar hasta la decoración, desde elegir sus platos favoritos hasta los regalos para sus amigos y familiares. No querían que su boda fuera solo una ceremonia, sino un evento lleno de emociones, un recuerdo que atesorarían para siempre en sus corazones. Tieu-nu soñaba con una boda celebrada en un hermoso jardín, donde las nubes blancas flotaban lentamente en el cielo azul, y la luz suave del sol iluminaba las flores que se abrían. Sería un ambiente romántico con rosas blancas, puras linternas colgando de los árboles y luces doradas que iluminarían el espacio al atardecer. En ese espacio, Tieu-nu llevaría un vestido de novia blanco caminando junto a Truong, juntos intercambiando votos. Podía imaginar claramente esa escena y no podía dejar de sonreír por la felicidad que comenzaba a formarse en su corazón. Truong, por otro lado, imaginaba una boda sencilla pero cálida, no demasiado elaborada, pero llena de lo que él deseaba, un espacio tranquilo con la presencia de la familia y los amigos cercanos, y por supuesto con Tieu-nu a su lado para comenzar juntos un nuevo capítulo en la vida. Quería que su boda fuera una ceremonia simple pero llena de afecto, donde todos pudieran sentir el amor que los unía. Cada día que pasaba, ambos se emocionaban más con sus planes. Tieu-nu y Truong dedicaban tiempo juntos para elegir los detalles más pequeños, desde la elección de los anillos de boda hasta la selección de las canciones para la ceremonia. Incluso pasaban las tardes juntos buscando decoraciones para la boda, sintiendo la alegría de ver cada pequeño objeto ser incorporado a sus planes. No solo era la preparación para una ceremonia, sino la construcción de un futuro que compartirían. La madre de Truong, al ver la felicidad de los dos, también no pudo ocultar su alegría en su corazón. Sabía que finalmente su hijo había encontrado la felicidad que siempre había deseado. Sabía que Tieu-nu era la mujer que Truong necesitaba y esperaba que esta boda fuera el comienzo de una vida plena llena de amor. Y luego, el día de la boda de Tieu-nu y Truong se acercó. Ambos estaban frente a la puerta de una nueva etapa, una etapa que caminarían juntos sin más separaciones, sin más dolor. Su boda sería una prueba del amor duradero, un nuevo comienzo para la vida feliz que construirían juntos. El gran día de Tieu-nu y Truong finalmente había llegado, y el aire en el pequeño pueblo parecía estar lleno de emoción y alegría. Todo el pueblo se estaba preparando para una boda que no solo era la unión de dos personas, sino también el testimonio de un amor que todos habían esperado tanto para presenciar. Todos esperaban con ansias participar en este evento, no solo porque se trataba de una boda, sino porque era la prueba de la perseverancia, la espera y la esperanza que nunca muere en el amor. Tieu-nu se despertó temprano por la mañana, su corazón lleno de emociones indescriptibles. Este era el día que había soñado durante tantos años y finalmente se había hecho realidad. Se miró al espejo y se vio a sí misma con el vestido de novia blanco. Sentía como si todo en este mundo se volviera perfecto. No solo se veía hermosa por el vestido, sino porque en su corazón
el amor por Truong la había convertido en una mujer llena de confianza y felicidad. La madre de Tieunu, después de tantos años esperando, no pudo contener la emoción al ver a su hija preparándose para comenzar un nuevo capítulo en su vida. La abrazó suavemente y la consoló. «Hija mía, hoy es el día en que comienzas un nuevo camino. Estoy muy orgullosa de ti. Recuerda siempre que tu felicidad es lo más importante». Tieunu sintió un nudo en la garganta con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Bajó la cabeza y miró las manos de su madre donde aún la sostenía con firmeza como en sus días de infancia. Sintió el calor, el cuidado y el amor incondicional que su madre siempre le había brindado. Hoy comenzaría una nueva vida, pero el amor y la protección de su madre serían siempre su mayor fuente de apoyo. Mientras tanto, Truong también se estaba preparando para su boda. Miró al espejo sorprendido de verse con el elegante traje negro. Pero lo que más lo emocionaba era la mirada que Tieunu le daría pronto, y ese momento sería el más hermoso de su vida. Nunca pensó que llegaría este día, pero el amor de Tieunu lo había cambiado todo. Miró al cielo agradeciendo al destino por haberlo acercado a ella, y ahora juntos iban a comenzar una nueva vida llena de promesas. Ambos no podían contener la ansiedad cuando el coche de bodas llegó para recoger a Tieunu. Ella salió de la casa de su madre y la luz de la mañana iluminaba su rostro. La boda no solo era una ceremonia, sino un viaje de amor, una confirmación de todo lo que ambos habían vivido. Cuando el coche de boda se alejó, Truong estaba esperando en el lugar de la ceremonia. Su corazón latía rápidamente en su pecho. Miró al cielo azul sintiendo que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. La boda de Tieunu y Truong se celebró en un amplio jardín donde la luz suave del sol iluminaba las hojas verdes. El ambiente era romántico y cálido. Las linternas colgaban en el aire, la luz suave cubría el espacio creando una atmósfera mágica como salida de un sueño. Cada rincón del jardín estaba decorado con rosas blancas, puras ramas verdes y pequeñas piedras formando el camino. Todo estaba impregnado con el amor que Tieunu y Truong se habían dado el uno al otro. Cuando Tieunu entró en la sala de la ceremonia, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Truong estaba allí, sus ojos brillaban de felicidad. Tieunu, con su vestido de novia blanco y su cabello cayendo suavemente, su belleza hacía que el espacio se detuviera. El corazón de Truong latió con fuerza cuando vio a Tieunu acercarse a él. Cada paso de ella era un latido de su corazón, cada paso parecía acercarlos más que nunca. Él se quedó quieto, incapaz de apartar la vista de ella. Truong vio la sonrisa feliz de Tieunu y sintió claramente que estaba a punto de entrar en una nueva vida, una vida llena de amor y felicidad junto a ella. Cuando Tieunu y Truong se encontraron frente a frente, comenzaron a intercambiar sus votos. No necesitaban decir mucho porque en sus miradas se había dicho todo: las promesas para toda la vida, los votos de pasar juntos, todas las pruebas y dificultades solo con el uno al otro. Tieunu apretó la mano de Truong y luego dijo suavemente: «Eres todo para mí. Siempre te amaré sin importar cómo cambie la vida». Truong miró a Tieunu, sus ojos llenos de amor. «Yo también te amo. Siempre estaré a tu lado, nunca te dejaré. Gracias por darme un amor tan maravilloso y haré todo lo que esté a mi alcance para que podamos caminar juntos hasta el final de nuestras vidas». Los votos fueron entregados y luego se dieron su primer beso como marido y mujer, un beso dulce lleno de amor. La boda de Tieunu y Truong no solo fue una ceremonia común, sino un símbolo de un amor eterno, un amor por el que ambos habían luchado para mantenerlo. No necesitaban decir más porque el amor ya lo había dicho todo. Después de la ceremonia, la fiesta de boda se celebró en un espacio cálido donde amigos y familiares se reunieron para felicitar a la pareja.
Tanto Tieu-nu como Truong no podían dejar de sonreír. Juntos compartieron momentos dulces, historias divertidas y llenas de emociones. La boda no solo fue su evento, sino también una ocasión para que todos vieran un amor fuerte, un amor que perdurará para siempre, como lo habían prometido el uno al otro. Ese día no solo Tieu-nu y Truong, sino también sus seres queridos, sintieron la felicidad completa. Todo parecía un milagro, un nuevo comienzo, y su amor perdurará con el tiempo. Cuando la fiesta de bodas de Tieu-nu y Truong llegó a su fin, todo a su alrededor parecía seguir lleno de calidez, amor y felicidad. Las risas y las felicitaciones dulces de amigos y familiares todavía resonaban en el aire. Tieu-nu y Truong estaban de pie en medio de la multitud, tomados de la mano como si nada pudiera separarlos ya. Después de tantos años se habían reencontrado y ahora juntos comenzarían una nueva etapa llena de esperanza y amor. Cada momento de ese día quedaría grabado en sus memorias como un hito importante en la vida de ambos. La boda no solo era la unión de dos personas, sino también la conexión de corazones, sueños y esperanzas. Juntos compartirían todas las alegrías, tristezas y superarían todas las dificultades de la vida tal como se habían prometido el uno al otro en su boda. El amor que se tenían no solo se mostraba en palabras, sino también en acciones en la compañía y en la solidaridad durante toda la vida. Truong miraba a Tieu-nu, sus ojos llenos de amor y aprecio. Sentía que ese era el momento más importante de su vida. «Eres todo para mí», susurró Truong apretando aún más la mano de Tieu-nu, como para decirle que siempre la protegería, que siempre la amaría sin importar lo que sucediera. Tieu-nu sonrió, sus ojos brillaban de felicidad, pero también de emoción. «Yo también te amo y siempre estaré a tu lado superando todo junto a ti». Ambos entraron a su habitación nupcial, donde la cálida luz dorada iluminaba el espacio, un lugar lleno de amor, confianza y esperanza. Esa noche comenzarían juntos un nuevo capítulo, una nueva vida, y aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos con el amor en sus corazones, sabían que nada podría separarlos. A medida que la noche caía, el pequeño pueblo seguía resonando con risas y bendiciones de todos. Habían sido testigos de un amor verdadero, un amor fuerte y duradero. La boda de Tieu-nu y Truong no solo fue un evento, sino una hermosa historia de amor, sacrificio y fe en la felicidad. Su historia continuaría y nadie podría predecir lo que vendría, pero lo que era seguro es que su amor siempre sería la fuerza que los impulsaría a superar todo. Así terminó la historia de la boda de Tieu-nu y Truong, pero su viaje apenas comenzaba. Aún quedaban muchas historias felices por venir. ¿Qué piensas sobre esta historia de amor? ¿Crees que el amor verdadero puede superar todas las dificultades y desafíos? Déjanos tu opinión en los comentarios del video. Nos encantaría conocer tus pensamientos y sentimientos sobre este amor y esta boda. No olvides darle like y subscribe para no perderte las próximas historias fascinantes. Comparte este video con tus seres queridos para difundir juntos el amor y la felicidad. Te deseamos un día maravilloso y lleno de amor